Vivimos en una época, obsesionada con la longevidad. Parece que el gran objetivo es estirar el chicle de la vida lo máximo posible. Totalmente. Añadir años al calendario como si fuera una competición. Pero últimamente le doy vueltas a una idea, ¿sabes? Ujú. ¿Y si estamos enfocando mal el asunto? ¿De qué sirve la vida de 100 años si 80 han sido vacíos, sin rumbo? Claro. Los materiales que tenemos delante hoy proponen darle la vuelta a la tortilla. Sugieren una vida que no se mide en años, sino en calidad, en propósito, en evolución. Totalmente. Y lo que es fascinante es que no lo plantean como un simple consejo de autoayuda, ¿no? No, para nada. El material que vamos a analizar hoy propone un modelo de existencia muy estructurado, casi como un manual de instrucciones para el alma. Lo describen como un viaje evolutivo, Un viaje. en 3 grandes fases. No se trata solo de ser feliz o de tener éxito, sino de un proceso de maduración de la consciencia. Un proceso que, según estos textos, culmina en algo que llaman trascendencia. Uf, Así que la idea es meterle mano a este mapa vital y ver qué podemos sacar en claro. me gusta eso de mapa vital. Sí, rompe con la idea de que la vida es una línea recta, ¿sabes? Naces, creces, trabajas y te apagas. Exacto. Hablar de fases le da una dimensión de viaje, de aventura. Pues venga, empecemos por el principio. ¿Cuál es esa primera parada del mapa? La primera es la que denominan fase social. Fase social. Es la etapa de integración, el momento en que aprendemos a ser parte de algo más grande que nosotras mismas. Los textos usan una metáfora muy potente. Es el terreno donde echamos raíces. Ya, Sin estas raíces, cualquier cosa que intentes construir después se viene abajo. Es la base de todo. A ver, cuando dices integración, me suena un poco a, no sé, a conformismo, ajá. a seguir las normas, no dar problemas, encajar en el molde. ¿Va por ahí o es algo más profundo? Mucho más profundo. Y esa es una distinción clave que hacen. No se trata de ser una oveja más en el rebaño. Vale. Es el periodo en el que desarrollamos herramientas humanas fundamentales. La empatía, la capacidad de colaborar, el entender que tus acciones tienen un eco en los demás. Una brújula ética, vaya. Eso es. Desarrollar una brújula ética. Nuestra identidad se forja en relación con otros. La familia, la comunidad. Aprendemos quiénes somos a través del espejo que nos ponen delante. Entiendo, es aprender a jugar en equipo. Pero, ¿cuál es el riesgo aquí? Me imagino que hay gente que se queda estancada en esta fase, ¿no? Exacto. Gente cuya vida entera se define por lo que los demás esperan de ella. Exacto. Ese es el gran peligro de la fase social. Que se convierta en el destino final, en lugar de ser una estación de paso. Los textos hablan de que quien no la supera, en el sentido de integrarla y seguir, puede caer en 2 trampas. A ver. O bien queda en una especie de inmadurez existencial, un egoísmo donde el mundo gira a su alrededor. Ujú. O bien se diluye por completo en el colectivo, perdiendo su propia voz. Claro. Sin una base social sólida, no hay un yo robusto que pueda evolucionar. Pero si te quedas solo en lo social, nunca llegas a descubrir quién es ese yo en realidad. Vale, esto me lleva directamente a la siguiente etapa. Claro. Porque si la primera va de mirar hacia afuera y conectar, parece lógico que el siguiente movimiento sea el contrario. ¿El contrario? Mirar hacia adentro. Háblame de esa segunda fase. Efectivamente. El viaje da un giro de 180 grados. Es la fase personal. Ajá. Y los textos la definen con una expresión que a mí me parece potentísima. La búsqueda de la autenticidad radical. Autenticidad radical. ¿Suena bien? Si en la primera fase aprendimos a ser con los demás, en esta aprendemos a ser nosotros mismos. Es el momento de bajar el volumen del ruido exterior, de las expectativas, De todo. de todo, para empezar a escuchar una voz interior que lleva tiempo susurrando y que ahora pide gritar. Pero la cultura pop nos bombardea constantemente con el mensaje de sé tú mismo, sigue tus sueños. Ya. Suena un poco a eslogan de camiseta. ¿En qué se diferencia esta autenticidad radical de ese cliché que vemos por todas partes? Es una pregunta fundamental. El cliché de sé tú mismo a menudo se interpreta como haz lo que te dé la gana. Un individualismo caprichoso. Eso es, la autenticidad radical de la que hablan estos textos es todo lo contrario. Es un trabajo, de una disciplina enorme. Es como un escultor que recibe un bloque de mármol. Su responsabilidad no es darle 4 martillazos y decir ya soy yo. Claro. Su responsabilidad, lo que los textos llaman responsabilidad existencial, es descubrir la obra maestra que hay dentro de ese bloque y trabajar sin descanso para sacarla a la luz.
quitando todo lo que sobra. Me encanta esa analogía. Entonces no es un acto de egoísmo, sino de creación. Exacto. Implica un trabajo profundo de autoconocimiento. Significa descubrir talentos propios, esos que a lo mejor la fase social no valoraba. Ujú. Me viene a la cabeza el típico caso del amigo que era un genio dibujando pero acabó estudiando Derecho por presión familiar. Totalmente. La fase personal es el momento de recuperar a ese dibujante interior. Implica también enfrentarse a las propias sombras. Que no es fácil. No. Y sobre todo, buscar una coherencia inquebrantable entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es cuando la persona se pule a sí misma hasta convertirse, y cito, en una obra de arte con significado. Entiendo la fase personal como un viaje hacia adentro. Pero si una se enfoca demasiado en sí misma, en su propia obra de arte, no corre el riesgo de desconectarse de la sociedad que construyó en la primera fase. Parece una contradicción. ¿Hay algo en estos textos que resuelva esa tensión entre el yo y el nosotros? Ahí es dado en el clavo. Esa tensión es el motor del siguiente gran salto evolutivo. Las dos fases, la social y la personal, parecen opuestas, Sí. pero en realidad son las dos alas de un mismo pájaro. Y el cuerpo que las une, el elemento que les da una dirección, es lo que los textos llaman propósito. El propósito. El propósito es el puente. ¿Y cómo definen exactamente el propósito? Porque es otra de esas palabras que se usan para todo y a veces no significa nada. La definición que dan es muy precisa y, creo, muy hermosa. A ver. Lo describen como la intersección vibrante entre lo que el mundo necesita y lo que uno puede aportar con pasión y autenticidad. Ojo. Fíjate en las partes. Lo que el mundo necesita es la conexión con la fase social. ¿Claro? Y lo que uno puede aportar con pasión y autenticidad es el resultado de la fase personal, de haber descubierto tus talentos. La síntesis. Es la síntesis. El propósito no es ni puramente altruista ni puramente egoísta. Ponme un ejemplo para que lo vea claro. Pensemos en alguien, por ejemplo, una carpintera. En la fase social aprende el oficio, a tratar con clientes, a ser parte del gremio. Vale. En la fase personal, después de años haciendo muebles en serie, descubre que su verdadera pasión no es fabricar, sino restaurar piezas antiguas. Ajá. El propósito nace el día que decide usar esa habilidad personalísima, de la fase 2, para restaurar gratuitamente los muebles de un centro cívico de su barrio, que es la fase 1. Ahí está la intersección. Ahí está la intersección vibrante en acción. Su pasión individual al servicio de una necesidad comunitaria. Suena muy bien en teoría, pero ¿no es un ideal un poco elitista? ¿Entiendo? ¿Qué pasa con la persona que tiene 3 trabajos para llegar a fin de mes? Hablar de encontrar tu propósito podría sonar a un lujo. Es una objeción muy realista. Y los textos no lo ignoran. No plantean el propósito como tener que dejarlo todo para montar una ONG en otro continente. Menos mal. Afirman que el propósito se manifiesta en la calidad de la acción, no necesariamente en la acción en sí. La persona con 3 trabajos puede vivir con propósito en la forma en que trata a sus clientes, en la honestidad con la que hace su labor. En los pequeños detalles. Exacto. Cada acto, por pequeño que sea, se puede cargar de significado. Y cuando se vive así, cada acción se convierte en un aporte al ecosistema humano y, a la vez, a la propia evolución. Y este es el punto crucial. Según estos textos, vivir con propósito es la única vía de acceso a la tercera y última fase. Es el pasaporte. Y aquí llegamos a lo que me parece la idea más radical de todo el material. Sí. Porque esa tercera fase de la que hablan es, si lo he entendido bien, literalmente la vida después de la muerte. Literalmente. Pero no de una forma que hayamos oído antes. No es una metáfora. No, en absoluto. Y es vital entender la naturaleza de esta tercera fase tal como la describen, porque hacen un esfuerzo enorme por distinguirla de conceptos que ya conocemos. Por ejemplo. Insisten, no es una creencia religiosa que dependa de la fe. No es un premio que un Dios te da por haber sido bueno. Tampoco es una memoria simbólica. Y muy importante, ¿no? Tampoco es una inmortalidad simbólica, como la del artista que vive en su obra. Hablan de algo físico, real. Entonces, ¿qué es exactamente? Si no es cielo, ni reencarnación, ni memoria. ¿Qué narices es? Se describe como una migración real de la consciencia a otro nivel de existencia, a otro espacio-tiempo. Una migración. Sí, lo presentan como una consecuencia natural, casi biológica, de la evolución. Es como si la conciencia, al haber alcanzado un grado suficiente de madurez, estuviera lista para dar el siguiente paso. Ya. Imagina que la vida es un entrenamiento.
Un entrenamiento para que la conciencia adquiera, y usan palabras como esta, la densidad o la vibración necesaria para poder hacer esa transición. Espera, densidad, vibración, suena muy abstracto. Lo es. ¿Hay alguna forma de entenderlo mejor? Esta idea de la conciencia migrando, ¿tiene ecos de alguna tradición que conozcamos? Es una mezcla. Tiene ecos de filosofías orientales, en la idea de que la conciencia no está atada al cerebro, pero lo presenta con un lenguaje casi de particle, de física. A ver. Para bajarlo a tierra, a mí me sirve una analogía. Imagina que la conciencia es una radio. Vale. Durante la vida, al vivir con propósito, vas afinando el dial con una precisión increíble. La mayoría de las radios están mal sintonizadas, pillan solo la emisora local con mucho ruido. El día a día. El plano físico, el día a día. Pero si la afinas bien, con la vibración correcta, al final del camino esa radio es capaz de sintonizar una emisora mucho más lejana. ¿Otra frecuencia? Otra frecuencia que antes era inaccesible. A eso se refieren con migración. No es que la radio desaparezca, es que empieza a captar otra emisión. Vale, con esa analogía lo pillo mucho mejor. Pero si es un acceso que se alcanza, eso implica que no todo el mundo lo logra. ¿Qué pasa, según estos textos, con una vida vivida sin propósito? ¿Es un callejón sin salida? Esa es la implicación más dura y directa. Ya me imagino. La muerte, en ese caso, sí es un cierre, un final. La conciencia, al no haber alcanzado esa vibración, simplemente se disipa, como una emisora que se apaga. Por eso hay una cita clave en los textos que lo resume todo. La muerte no es un cierre, es un acceso. ¡Wow! La vida entera se convierte en una preparación para ese salto. No es algo que se nos concede, es algo que se consigue. ¡Madre mía! Si aceptamos este mapa, aunque sea como un experimento mental, Sí. cambia por completo nuestra idea de lo que es una vida exitosa. El mensaje final es un cambio de perspectiva radical. Absolutamente. Es una demolición controlada de nuestras prioridades. La conclusión lógica de esta filosofía es que la búsqueda de la longevidad por sí misma es, y cito, la más triste de las ilusiones. Es una frase muy dura. Lo es, acumular años sin propósito es solo alargar la estancia en la sala de espera. No expande la conciencia. Solo prolonga el tiempo. Exacto. La verdadera riqueza de la existencia, según esta visión, está en la calidad de la travesía, no en su duración. Hay otra frase en los textos que me dejó clavada, en esa misma línea. Un día con propósito vale más que años vacíos. Es el resumen perfecto. Es que te obliga a repensar cómo mides tu propio día. La propuesta es buscar un equilibrio entre tres pilares. Salud, para poder vivir el viaje, satisfacción, para disfrutar del camino, y trascendencia, que es el objetivo final. Y aquí llega la idea de la victoria. La verdadera victoria no consiste en que tu nombre esté en una placa. No. Consiste en haber evolucionado. En que tu conciencia se haya expandido lo suficientemente como para estar lista para la siguiente etapa. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de una métrica de cantidad, de años, de seguidores, De dinero. La vida se mide en fases, no en fechas. Se juzga por su sentido, no por su extensión. Ha sido un viaje en sí mismo. Hemos pasado de anclarnos en la sociedad, de aprender a ser con los demás, La fase social. a la necesidad de una expedición interior para forjar un yo auténtico, en la fase personal. Y finalmente hemos visto cómo un propósito genuino une esas 12 etapas y nos prepara para algo que estos textos llaman una trascendencia real. En el fondo, es un manual para una evolución consciente. Pero me gustaría dejar una pregunta en el aire. Una que emana de todo esto. Adelante. Si esta trascendencia es la consecuencia natural de una vida con propósito y coherencia, ¿qué actos de nuestro día a día, por pequeños y mundanos que parezcan, podrían estar ya construyendo ese puente evolutivo, afinando esa radio, sin que seamos plenamente conscientes de ello?